Buen día, soy la doctora Carla Cristina Barrera Marín, soy médico psiquiatra adscrita a la dirección médica, soy médico supervisor a cargo del programa integral de salud mental. El día de hoy me complace presentar con ustedes el tema Guía Operativa para el Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental, Código Morado. En primer lugar, tenemos que definir qué es la salud mental. Este es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida. También permite desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades tanto individuales como colectivas para la toma de decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. También es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Existen algunos factores que son determinantes para la salud mental. Entre ellos se destacan los factores biológicos, aquellos, por ejemplo, donde entra la genética, toda esta carga, predisposición que podemos tener, nuestra composición también, la edad en que estemos cursando, factores hormonales, etc. Factores psicológicos como serían las habilidades emocionales, los mecanismos de afrontamiento, también algunas especificaciones o situaciones especiales como sería si existiera un abuso de sustancias y circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales. La exposición a las circunstancias sociales y estas que menciono, geopolíticas y ambientales que sean desfavorables, como por ejemplo la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, también nos va a aumentar el riesgo de poder sufrir una afección en nuestra salud mental. En esta diapositiva podemos observar las principales causas de años vividos con discapacidad, denominados ABD, en orden de magnitud en 2019 y 2021. Como podemos ver, tanto los trastornos depresivos incrementaron en cuanto al lugar en el que se encontraban del 4 al 3, y los trastornos de ansiedad también estuvieron presentes. Están estos entre las primeras 10 causas de años vividos con discapacidad, y la esquizofrenia y el trastorno bipolar se encuentran en las primeras 20 causas. Entonces no es nada despreciable los trastornos mentales que nos están ocasionando años perdidos o vividos con discapacidad. Los principales trastornos fueron depresión y ansiedad en 2021. Esos trastornos representaron 64% de los ABDs totales por trastornos mentales en la población de 5 a 49 años. Los análisis presentados sugieren que la pandemia de COVID-19 modificó la tendencia de los trastornos mentales. Basta señalar que entre el 2019 y 2021 se incrementó tanto la prevalencia de estos trastornos en un 15.4% como de años vividos con discapacidad, aumento que no se había registrado en ningún lustro. Primero hay que determinar qué es una urgencia. Las urgencias en salud mental son todas las situaciones transitorias que alteran las funciones psíquicas, tanto emocional o conductual, que puede producir daños a otras personas o a sí mismo. ¿Qué tenemos que buscar en la resolución o la atención en las urgencias? Es primero resolver la necesidad más inmediata, precisar el factor desencadenante, intervenir para prevenir recaídas y también vincular al paciente y a su familia con el equipo de salud donde se continuará la atención. Vamos a revisar algunas de las situaciones clínicas de urgencias en salud mental. La primera es la ideación suicida. Cuando un paciente llega a la consulta externa o al servicio de urgencias porque tuvo un intento, porque lo está pensando, porque dejó una carta, pero afortunadamente la mamá, el papá, el esposo lo vieron y por eso lo están llevando, etc. Es necesario dar un manejo apropiado, que va a incluir, en primer lugar, es necesario que cuando existe la ideación suicida, tenemos que averiguar sobre los pensamientos o comportamientos suicidas. Antes se creía, y todavía algunas personas lo creen, que si nosotros preguntamos
sobre si ha pensado en esto, les vamos a sembrar este pensamiento, esta idea, les vamos a meter la espinita y que por eso entonces ya se van a suicidar. Eso es completamente errado. Se conoce que al contrario, el hablarlo, el expresarlo, podría llegar a que alguien tenga una intervención adecuada en su momento y no culmine con un suicidio. Entonces, lo primero es que tenemos que averiguar sobre estos pensamientos, desde cuándo los tiene, qué tan frecuentes son, si ha tenido comportamientos, gestos, a lo mejor que me digan, yo lo he pensado, o sea, tengo problemas, estoy deprimida, o sea, por ejemplo, voy en el metro y me voy acercando cada vez más, sobrepasando la línea amarilla que tienen de seguridad, porque llego a pensar, ¿y si me aviento? ¿Y si esto? O paso por un puente y me asomo como pensando qué pasaría si. Entonces, todas estas cuestiones que son gestos suicidas o son algún tipo de comportamiento, es necesario conocerlos, porque esto nos va a hablar de a qué grado está esta ideación y a qué grado está el riesgo. Tenemos que evaluar, como bien lo dice la diapositiva, el riesgo actual del individuo de inferirse daño de forma inminente. Por ejemplo, clarificar el nivel actual de ideación y planificación suicida. Preguntar si ha buscado métodos, cómo ha pensado en hacerlo, por qué esto sí, por qué el otro método no. Porque si ellos han llegado a buscar esta información, el riesgo es muchísimo más alto a que me digan, yo me quisiera morir, no sé cómo, es más, ojalá que me durmiera y ya no despertara, pero hasta ahí se queda. A que me digan, es que yo ya averigüé que si mezclo tal sustancia con tal y cierro mis ventanas y entonces se va a despedir un gas y entonces ya yo no me voy a dormir, me voy a morir. Casi te hablan de la tasa de que alguien sobreviva a esto es baja. Eso ya no está hablando de un riesgo aún mayor para el suicidio. Por eso es importante que lo preguntemos. En lugar de pensar que les vamos a promover el suicidio, es al contrario, hablarlo les ayuda. Hay que identificar factores de riesgo, incluyendo aquellos que son potencialmente modificables y también identificar factores protectores y eventualmente potenciarlos. Ahorita vamos a ver cuáles son factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. También hay que crear un plan de tratamiento en colaboración con el paciente y su red de apoyo. Es importante siempre que tengamos un paciente con una ideación suicida que busquemos con qué red de apoyo cuenta. Desafortunadamente, a veces, pues justamente no hay red de apoyo, o al contrario, la familia, la pareja, en lugar de ser la red de apoyo, es el factor que está desencadenando, que está gatillando esta ideación, ¿no? Por las cuestiones de estresores familiares, económicos, laborales que puedan existir. Pero sí es importante que también abordemos esta situación, no quedarnos únicamente en tiene ideación suicida, tuvo un intento, rápido al hospital psiquiátrico, porque es lo que requiere. O sea, probablemente se tenga que hospitalizar, pero también hay que ver todo su entorno. Importante saber que los intentos de suicidio previos siguen siendo el mayor predictor de intentos y de suicidios posteriores, porque se sabe que a pesar de que la mayoría de los individuos que se autoagreden no terminan cometiendo un suicidio, las autoagresiones repetidas, incluso sin intención suicida, son un predictor de suicidio y están presentes típicamente a los 12 meses previos al suicidio en personas jóvenes. Entonces, conocer si se ha intentado suicidar previamente es primordial porque eso nos va a hablar de si el riesgo cada vez es mayor. Si una persona ha cometido intentos varios, es probable que cada vez escale más en la forma en la que lo intenta y que lo pueda llegar a consumar. Entonces, súper importante. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores, tenemos de riesgo y protectores.
También hay que analizarlos, hay que preguntarlos, hay que averiguarlos. Existen factores de riesgo que son modificables. Por ejemplo, nos habla de los trastornos mentales que puede existir de base. Un trastorno afectivo, un trastorno psicótico, un trastorno de ansiedad, del abuso de sustancias, de conducta alimentaria, porque puede ser modificable porque de llevar un adecuado tratamiento, un tratamiento psicoterapéutico, probablemente pues esto vaya mejorando y se pueda modificar este riesgo. En cuanto a la salud física, pues también las enfermedades físicas que cursan con dolor crónico, una persona que tiene dolor crónico puede llegar a pensar, y yo ya quisiera mejor morirme. Probablemente no porque desee dejar de vivir, sino porque lo que desea es dejar de sentir ese dolor. También es importante conocer si existe, por ejemplo, una enfermedad que tenga dolor, pues tratar el dolor. Probablemente después de que remite el paciente diga, no, pues es que yo no me quiero morir, yo lo que quería que se me quitara. También si existe algún tipo de enfermedad como cáncer, VIH o SIDA o enfermedades con mal pronóstico, pues también son factores de riesgo. Habría que ver con cuidados paliativos, mejorar la calidad de vida de la persona, si también esto pueda influir en la disminución de esta idea suicida. Hay factores psicológicos como son la cuestión de personalidad, si somos rígidos cognitivamente, si somos impulsivos, si tenemos dificultad para resolver problemas o tengamos desesperanza, somos perfeccionistas. Todas estas cuestiones de personalidad, por ejemplo, las podemos tratar en terapia. Entonces, puede ser una cuestión modificable que al final, después de llevar un proceso psicoterapéutico adecuado y con personal capacitado, pues disminuyan, mejoren y eso sea un factor menor que tengamos. Hay factores de riesgo inmodificables, como son la conducta suicida previa, ya lo hablamos, si existe un intento previo, foquísimo rojo para tenerlo en cuenta. Si hay antecedentes de suicidio en la familia, también es foco rojo para tenerlo en cuenta. Se han encontrado estudios que hablan acerca de esta cuestión de impulsividad, de disminución de serotonina, líquido cefalorraquídeo, alteraciones en los receptores justo de serotonina, etcétera, que nos hacen más propensos a llegar a tener un intento suicida. Claro, si todos los demás factores se juntan, porque pues sea una cuestión de alguna manera heredable. Nuestra genética, ahí está. La edad también, ahí actualmente se están suicidando muchísimos adolescentes y jóvenes. Algo que se está estudiando pues fue este aislamiento que tuvimos en la pandemia. Ellos están en una etapa de desarrollo, son muy vulnerables y pues el cambio que hubo alrededor de nuestras vidas fue demasiado, que los está predisponiendo a que puedan llegar a cometer el suicidio. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. El estado civil, las personas solteras, viudas, por ejemplo, tienen mayor riesgo porque a lo mejor no tienen el apoyo familiar, no tienen una pareja, si no tienes hijos, o sea, algo o alguien con quien contar, pues también es más fácil llegar a decir, pues no tengo a nadie, no pierdo nada y pienso en un suicidio. Si tengo situaciones económicas precarias, si tengo apoyo social, si no, también eso va a influir en yo llegar a tener un intento de suicidio, mi situación laboral, económica, si padezco bullying, si me están hostigando en el trabajo, etcétera. Y bueno, y la situación de delincuencia, por ejemplo, en el país que se vive, todas esas cuestiones que pueden a algunas personas afectarles más, pues también son factores de riesgo. Ahora, los factores protectores. Un factor protector es una condición que disminuye la posibilidad del suicidio. A mayor número de factores protectores y menores factores de riesgo, pues disminuye la probabilidad del suicidio. Entre los factores protectores tenemos que exista apoyo de la familia, de los amigos y de otras personas importantes, que tengan una vida social satisfactoria, que tengan a sus amigos, que se vean con ellos, que disfruten, que tengan buena integración social en su ámbito laboral, si son estudiantes,
etcétera, con sus vecinos, todo esto cuenta. Que tengan contacto accesible y regular con proveedores de salud de la salud mental. No es lo mismo aquí, por ejemplo, la cuestión económica, quién tiene acceso a qué. Si tenemos un tipo de derechohabiencia, pues bueno, al menos tenemos acceso a lo que nos ofrezca nuestra derechohabiencia. Hay personas que pues, desafortunadamente no lo tienen y no van a asistir, y mucho menos, desafortunadamente, van a asistir por una cuestión de salud mental que está tan estigmatizada y que muchas veces también tienen que poner en balanza gasto para acudir con un psicólogo, con un psiquiatra o con mi familia. Entonces también esta situación es importante, o que vivo en un lugar donde simplemente no se conoce la salud mental. Con trabajo y puede haber un médico general tal vez en una clínica y ya. Pero en cuanto a salud mental no hay, a lo mejor no tengo la accesibilidad. Si lo tengo, pues es un factor protector. Si no lo tengo, pues también es un factor de riesgo, ¿no? Que haya atención eficaz de salud mental, lo que hablábamos, que hay intervención o facilidad para el acercamiento, que tenga una fuerte conexión con familia y que tenga también habilidades para resolver problemas o conflictos. También eso tiene mucho que ver con los factores. Ahora, al contrario, de riesgos psicológicos que leímos, hay también cuestiones de personalidad, de factores psicológicos que nos pueden ser protectores, que somos resilientes, que tengamos este tipo de habilidades para, como se dice acá, resolver problemas y conflictos. La siguiente, por favor. También es importante, ya lo hemos mencionado, pero en la ideación suicida tienen que considerarse los estresores sociales, especialmente en el contexto de la circunstancia y la edad de cada paciente. Decía, los jóvenes, pues la problemática social de los jóvenes es distinta a la de una persona que ya se encuentra en edad laboral, es distinta a una persona que ya se retiró, que ya se jubiló, es distinta a un adulto mayor que ya está en otra etapa de su vida. Entonces, tomar en cuenta estos estresores. También tomar en cuenta la existencia de enfermedades médicas, como ya lo hablábamos, ¿no? Si tienen dolor, si es una enfermedad llamada terminal, o que les está ocasionando ya dificultades para que puedan ser autosuficientes. Todas estas cuestiones son las que se tienen que tomar en cuenta. El uso de sustancias o como tal los trastornos por uso de sustancias, que van a incluir tanto medicamentos adictivos, alcohol, drogas ilícitas, se asocian también al riesgo, a un aumento del riesgo de suicidio. Por eso es importante hacer una buena interrogatorio, establecer una buena alianza con el paciente para que podamos identificar este tipo de factores. Adelante, por favor. Se va a considerar un riesgo suicida agudo o severo si nos encontramos ante un paciente con una ideación suicida intensa, que es frecuente, o sea, todo el tiempo está, o persistente, todo el tiempo está pensando que sería mejor morir, y que ya tiene una planificación. Ya lo hablamos, a lo mejor sé que mi papá tiene a mano una escopeta, un arma de fuego, ya no sé cómo se llame, ya lo planifiqué, sé que él sale hasta tales horas de la noche, entonces yo tengo acceso de tal a tal hora, mi mamá tampoco está. Todas estas cuestiones que puedan estar planificadas es lo que nos habla del riesgo. Que existan múltiples factores de riesgo o que alguno sea muy significativo. El número de intentos suicidas, que ya hablamos, es el factor predictivo que más nos puede hablar. Que tenga poca capacidad de autocontrol por un contexto de personalidad, los factores psicológicos que mencionamos, o por el uso de sustancias, porque también una persona que está intoxicada, pues ya no tiene la misma capacidad de autocontrol y se pueden llegar a dar que los intentos suicidas estén en este contexto de intoxicación, que en realidad, pues, cuando se les pasa la intoxicación, el intento, se les da tratamiento, etcétera, dicen, no, pues ni siquiera me acuerdo, estaba muy alcoholizado, o sea, sí estoy triste, pero la verdad es que yo así no me quitaría la vida, pero con la sustancia encima, ahí sí lo hicieron. Y bueno, que también tenga pues pocos factores protectores, que viva solo, que la relación familiar esté rota, que no tenga acceso a a salud mental, a la atención, etcétera. Entonces, todos estos
A la suma, si vemos algo así, se va a considerar un riesgo suicida agudo severo. También existen escalas que nos pueden ayudar, no las menciono, pero existen escalas tipo SAT-Person, hay escalas para impulsividad, de riesgo suicida, que pueden ser utilizadas al final de cuentas en la evaluación, también para tener algo, llamémosle, un poco más objetivo. En el caso que identifiquemos que existe un riesgo suicida realmente alto, el paciente no debe de quedarse solo, se deben de retirar todos los elementos de riesgo con los que pueda hacerse daño. O sea, así pensemos hasta, ay, es un cordoncito, no pasa nada, pues hay que retirarlo. Áreas donde se puede enganchar el paciente, donde se pueda suspender, hay que retirarlas. Es un espejito chiquito, bueno, pero lo puede romper y se puede hacer daño, tenemos que retirar. Todo lo que consideremos que se puede, con lo que se puede hacer daño, se tiene que retirar. Y entonces sí debemos de considerar la posibilidad de hospitalizarlo, que puede ser de ser necesaria, y vamos a ver más adelante las cuestiones legales, incluso de manera involuntaria para proteger su vida. Otra situación especial es la agitación psicomotora como tal. Esta agitación, el DSM-5 la define como una actividad motora excesiva que está asociada a una sensación de tensión interna. La progresión de la severidad de una agitación puede llegar incluso a comportamientos agresivos o violentos. La agitación se puede dar en el contexto de varios cuadros psiquiátricos. Incluye esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, por ejemplo, más los antisociales sin límites, trastorno de ansiedad o incluso en una depresión mayor. En todos estos se pudiera llegar a ver un cuadro de agitación o en una intoxicación, como ya le hemos hablado, o en un cuadro de delirium, también puede haber una agitación. Y lo que mencionaba incluso por abstinencia. Pueden ser resultado de condiciones orgánicas como el traumatismo cráneoencefálico, diversas enfermedades del sistema nervioso central, llámese Parkinson, Alzheimer, otros tipos de demencia, las encefalitis, meningitis, o una enfermedad médica de tipo tirotoxicosis e hipoglucemia. Al final, esta descompensación puede darnos agitación. Entonces, todo aquel paciente que llegue con una agitación no necesariamente puede ser por un cuadro psiquiátrico, puede ser resultado de una condición orgánica y por eso tenemos que abordarlo de manera correcta. La que sigue, por favor. La evaluación médica de rutina en un paciente que está agitado, ya lo hemos hablado, pero debe incluir signos vitales, la medición de la glucosa, la saturación de oxígeno, por lo que hablábamos, por ejemplo, en asma o que tengan EPOC o que estén cursando con algún otro padecimiento que no estén oxigenando adecuadamente, puede ocasionar confusión, irritabilidad, agitación, etc. Y el test toxicológico, tiene que ser sí o sí en los pacientes que estén agitados. Cuando no se pueda realizar un diagnóstico específico del origen de la agitación, siempre debe considerarse que proviene de una condición médica orgánica hasta que se descarte. Generalmente pasa lo contrario. Por la situación clínica, si un paciente está agitado, no conocemos por qué, lo primero que hay que pensar es que es una cuestión médica orgánica y que hay que descartar todo alrededor de esto. La siguiente, por favor. Ahora, en la agitación, pues el objetivo terapéutico es tratar la agitación en sí. Ese es el objetivo que tenemos, tratar esta agitación. Hay que evaluar los factores causales, hay que dar manejo inmediato porque tenemos que recuperar el control de la situación, no dejar que pase a mucho más. Porque puede progresar hasta una cuestión violenta. Se conocen varias estrategias, llamémosle, para el abordaje de pacientes que estén agitados. Por ejemplo, esto también viene en la guía número 20, que inicialmente se recomienda comenzar siempre con una desescalada verbal,
Hay que modificar el ambiente, no sea un lugar tranquilo, para que el paciente también se sienta más cómodo y procurar que, como dice ahí, que si a lo mejor tiene sed, tiene hambre, tiene alguna necesidad fisiológica, pues procurar que se sienta más tranquilo, más cómodo. Aquí también se habla en la guía número 20 de una contención mecánica, pero sabemos que o física, que esta debe ser utilizada como último recurso cuando de verdad ya el riesgo es inminente, tanto para el paciente, para terceros, no hay de otra, es cuando la vamos a utilizar con todas las pautas que ya están ahí recomendadas, estar tomando signos vitales constantemente, estar vigilando en donde se coloquen las sujeciones, que se hagan de manera correcta, que no estén obstruyendo a nivel vascular o el paquete neurovascular como tal, que no le estemos ocasionando daño al paciente con esto. Entonces, todas estas medidas que se tienen que adoptar, pues hay que hacerlas. El uso de fármacos antipsicóticos inyectados, llámese olanzapina, llámese haloperidol u otros que sean necesarios. Se considera como un manejo inefectivo de la agitación cuando utilizamos medidas coercitivas, es decir, cuando hay medicación involuntaria, que bueno, ya hablamos que hay momentos en los que puede llegar a darse como último recurso, o contención mecánica también. Esto puede ocasionar escalamiento a la violencia, que puede darnos resultados adversos para los miembros del equipo y para los pacientes. Habla también de costos económicos adicionales, pero en particular, pues la integridad física de todos los que participan. Hablando de la psicosis, se conoce a la psicosis, o todos dicen está psicótico, cuando pues existen pensamientos fuera de la realidad, hay alteraciones llamados delirios, o hay alteraciones en la sensopercepción que se denominan alucinaciones. También hay otros tipos de alteraciones en la sensopercepción, pero en la psicosis generalmente son alucinaciones que pueden ser visuales o auditivas o de algún otro tipo, de algún otro sentido, pero principalmente estas dos. También pueden haber en la psicosis alteraciones afectivas, puede haber agitación, puede haber inhibición psicomotriz, al contrario, o sea, llegando casi a la catatonia de estar sin un solo movimiento, y puede haber agresividad tanto auto como heterodirigida. Entonces, es frecuente que el paciente que padece psicosis, como tiene toda esta gama de síntomas, particularmente la agitación o agresividad acompañada o en relación a los delirios, porque dice, es que mi mamá yo ya escuché cuando estaban hablando, o ellos me están diciendo, o yo ya sé que mi mamá me quiere envenenar, entonces me pongo agresivo contra ella, o yo sé que mi mamá, o sea, que ya vino un extraterrestre y ocupó su lugar y ella no es mi mamá y que me quieren hacer daño, o que me están persiguiendo, etcétera. Muchas ideas que pueden tener. Entonces, eso puede ocasionar que reaccionen de manera agresiva. Es frecuente que acudan al servicio de urgencias acompañado de algún familiar que ha sido testigo de estas conductas disruptivas, e inclusive también es frecuente que quien termina llevándolos a un hospital, sea psiquiátrico o sea un hospital general, puede ser autoridades de seguridad pública o privada, por cómo se observa la conducta de estos pacientes. La siguiente, por favor. En un paciente que esté psicótico, con estas características que ya hablamos, primero tenemos que realizar, antes de cualquier maniobra físico-farmacológica, la anamnesis, la exploración física y la neurológica que hemos hablado muchas veces de que se tienen que realizar. Hay que hacer un interrogatorio de presencia de episodios previos similares. Como les hablaba, a lo mejor si tiene 50 años y es su primer episodio psicótico, ¿qué está pasando, no? Pero a lo mejor tiene 18 años y ya ha venido de manera, de meses para atrás, un año antes, a comportarse raro, a decir cada vez cosas más extrañas, a aislarse, a que lo ven hablar solo. Entonces eso ya nos va orientando. Entonces, primero, si hay presencia de episodios previos similares, si hay antecedente de consumo de sustancias, que existieran factores desencadenantes, probablemente si estamos expuestos a una situación de violencia extrema,
eso pueda también ocasionar en nosotros que tengamos una reacción de tipo psicótica por la impresión que causó en nuestra psique la situación a la que nos estamos enfrentando. A lo mejor una violencia extrema, pero sí, acabo de tener la pérdida de mi hijo, probablemente también estoy en una situación muy vulnerable, que voy a desarrollar un cuadro depresivo o estoy en un duelo que puede acompañarse de algún tipo de alucinación, tal vez no un cuadro psicótico franco, pero sí a lo mejor un tipo de alucinaciones. Entonces hay que ver qué factores desencadenantes. Hay que saber el tiempo de evolución del cuadro y la fluctuación durante el día. Ya les ponía el ejemplo del paciente mayor que fluctúan sus síntomas. Eso es importante también porque nos habla de que algo extraño está pasando, no es algo que pasaría normalmente en un cuadro psiquiátrico puro, que existe una conducta extraña o bizarra previa al inicio de la psicosis. Si el paciente tiene historial de ser aislado, retraído, pues podemos orientarnos más hacia el espectro de la esquizofrenia. El ejemplo que les ponía con el joven, ¿no? Que nos dicen que un año antes ya lleva con estos cambios. Si hay antecedentes de familiares que tengan esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o demencia, también es algo que nos puede orientar. Y si existió también el retiro abrupto de medicamentos psicotrópicos, porque muchas veces también hasta el final nos dicen, sí, tomaba tal y se lo quitamos o lo dejó de tomar y es cuando se puso así. Y puede ser reacción por ese medicamento que se hizo una detención súbita. Hay recomendaciones que nos hablan sobre exámenes de laboratorio que deben de ser tomados en pacientes con una psicosis aguda. Deben de ser los electrolitos séricos, por lo que ya hablamos, para hacer que esté con una alteración electrolítica y esto esté dando pie para la presentación de síntomas psiquiátricos. La química sanguínea, que incluye creatinina, la glucosa, que también pues, la hipoglucemia ya vimos, una creatinina en un contexto de una insuficiencia renal crónica, probablemente esté pasando por una encefalopatía y que eso nos lleve a que esté con los síntomas psiquiátricos. El calcio, que también ya vimos, el perfil hepático, perfil tiroideo, ya habíamos hablado del hipotiroidismo, de tirotoxicosis, que también pueden tener presentaciones psiquiátricas. La biometría hemática con el volumen corpuscular medio, pensando en deficiencia de tiamina a lo mejor y que lo podamos ver ahí, las alteraciones, los cambios que tienen en los glóbulos, tamaños, concentraciones de hemoglobina, etc. El examen general de orina también es importante, tamizaje para drogas, la tomografía axial o una imagen de resonancia magnética, ya les hablo mayores de 30 años, siempre hay que dudar un poquito que sea, si tienen un cuadro psicótico, llamamos después de los 30 años de la nada, hay que dudar que sea una cuestión primaria. Hay que hacer un buen interrogatorio, claro, pero hay que dudarlo y probablemente requiramos tal vez de un estudio de imagen para descartar que no vaya a tener un tumor o alguna otra situación que esté pasando, alguien aún mayor que esté pasando un evento vascular y que por eso lo estamos observando con ciertos cambios o conductas extrañas o que digamos esto es psiquiátrico. Y un electroencefalograma, ya lo hablamos en la cuestión de epilepsia, también puede ser que esté descontrolada por esta parte y que esté dándonos psicosis que llamamos interictales, entonces también hay que tomarlo en cuenta. En la atención de los procesos psicóticos en los servicios de urgencias es importante siempre considerar el diagnóstico de delirium, ya que es una condición frecuente en pacientes que están hospitalizados. En los servicios de urgencias de los hospitales generales se ha reportado frecuencias de hasta el 30% y del 10 al 60% en aquellos que son quirúrgicos. Entonces les hablo nuevamente, el delirium es algo que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Siguiendo con para no salirnos del tema, hay medidas específicas recomendadas en el abordaje del paciente psicótico. Por ejemplo, que tengamos que hacer comentarios y peticiones claras, simples y directas, con un tono de voz claro, pero moderando nuestro volumen y de manera pausada. ¿Con qué finalidad? Si de repente, como dicen algunos, hablamos muy golpeado, parece que es una orden, no estamos haciendo preguntas claras, el paciente pues si está en una cuestión paranoide en ese momento, probablemente vire la paranoia o estas ideas delirantes nos incluyen su delirio, comienza a decir que somos parte de,
y también ya nos comience a agredir a nosotros. Entonces, por eso hay que tener un volumen claro, moderado, pausado. Tenemos que guardar, recomendado, una distancia mínima de 1 metro durante la entrevista y contar con una salida cercana. Normalmente no lo consideramos, no lo pensamos, simplemente nosotros estamos acostumbrados a que el paciente ingrese y a veces estamos en nuestro escritorio, pero el escritorio también está puesto de una manera en que en lugar de que nos facilite la entrada, a fuerza casi tenemos que pasarle encima al paciente para salir, porque luego nuestras áreas son pequeñas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando vamos a abordar a un paciente que tiene características psicóticas, estar siempre cerca de una salida, que el paciente no nos pueda acorralar y mantener cierta distancia. Hay que evitar el exceso de estímulos, les hablaba desde hace ratito que de preferencia trasladarnos a un lugar más tranquilo, no en el pasillo, no donde él piense que lo estamos exponiendo. Bueno, si sería así, no lo queremos exponer, entonces llevarnos a un lugar más tranquilo. Hay que poner límites claros también, o sea, no vamos a ser permisivos de todo aquello que el paciente quiera hacer, pero hay que observar su reacción, porque también si estamos observando que cada vez está incrementando más de la irritabilidad, comienza a ser agresivo, comienza a golpear el entorno, demás, pues puede hacer que llegue a una situación violenta. Hay que explicar con claridad al paciente y al familiar cada procedimiento que se va a realizar, si le vamos a ofrecer algún tipo de medicación, si va a ser requerida la contención mecánica, hay que avisar. Hay que evitar dar la espalda al paciente o mirarlo fijamente a los ojos, ya que muchas veces como tienen estas cuestiones o pensamientos o ideas delirantes de referencia, de persecución, mirarlo a los ojos puede llegar a ser una conducta retadora por nuestra parte, invitándolo a que tenga una reacción agresiva. Entonces hay que evitar. Solicitar ayuda en caso de que sea necesario, no podemos con todo, entonces siempre tener a mano nuestro equipo de trabajo. En todas las unidades ya debe de estar instaurado, pues el equipo de código morado, a quienes van a llamar, tienen que tener designadas sus tareas de cada uno, para que puedan abordar de manera correcta al paciente y hay que vigilarlo de manera constante. La siguiente, por favor. Ahora pasando al delirium, que ya vengo mencionando desde hace un rato, sabemos que el delirium se considera como una urgencia médica, ya que las causas pueden ser de riesgo vital si no son atendidas de forma oportuna. El delirium puede ser la primera manifestación de una enfermedad aguda potencialmente grave, incluso antes que la fiebre, la taquicardia, la taquipnea o la hipoxia, particularmente en personas adultas mayores. Es un síndrome clínico que tiene manifestaciones psiquiátricas, pero siempre tiene causa médica, neurológica o neuroquirúrgica. Está caracterizado por compromiso de la conciencia, curso fluctuante, ya hablamos, o sea, en la mañana está bien, en la tarde ya se pone mal, tiene un inicio agudo, hay disminución de la atención, le estamos hablando y parece que la pared le habláramos, ya realmente él está en otro lado. Hay asociación de cambios en las funciones cognitivas y hay alteraciones sensoperceptuales.
La evaluación inicial debe de ser, como hablamos, que es una causa médica lo que lo está generando. Siempre, siempre, siempre hay que asegurar la vía aérea, la respiración y la circulación, que es nuestro ABC. Hay que obtener signos vitales, hay que incluir oximetría, hay que checar la glicemia, la temperatura, hay que hacer un interrogatorio completo, ya cuando inició, si padece algo más, si suspendió abruptamente algún medicamento, si le dieron algún medicamento nuevo, si estuvo intervenido recientemente. Hay que hacer examen físico, neurológico, y hay que identificar factores predisponentes y precipitantes, la edad, el sexo, intervenciones que se hayan realizado, presencia de polifarmacia. Lo más importante con el delirium es realizar una evaluación, pero pues esta va a representar desafíos para nosotros, porque muchas veces pues el interrogatorio, al menos al paciente, pues puede ser confuso, poco fiable, puede estar no cooperador, y nos puede pues evidentemente dificultar llegar a un diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que se puede tratar de esta situación. Lo más importante es identificar y tratar la o las causas que lo están generando o gatillando, junto con el abordaje de factores predisponentes. También se deben realizar acciones que pueden ir desde lo no farmacológico, o sea, modificaciones ambientales, hasta lo no farmacológico. Las modificaciones ambientales, estábamos hablando de que cuando sea de día, pues le permitamos que si se permite el área, pues, o prenderles las luces, que vean, o sea, que no se pierdan en los horarios de día y de noche. Cuando sea de noche, lamentablemente, pues los hospitales luego tienen las luces prendidas todo el tiempo, pero procurar que también hacer un área en donde al menos solo queda a lo mejor la cabecera, que no estén las luces más encendidas de ser posible, para que el paciente también pueda descansar mejor. Cuando están confusos, no estarles poniendo a lo mejor la radio, porque así de por sí están con alucinaciones y de repente escuchan unas cosas, se van a confundir un poco más, estarlos orientando en tiempo, en lugar, en la circunstancia, hablarles que nos estén viendo, no dejarlos dormir a horas que no son, porque también eso altera su ciclo de sueño, etcétera, hasta pues, la cuestión farmacológica. La siguiente, por favor. Nuevamente, pues el delirium que hay que hacer, estabilizar o corregir, si es posible, la causa médica o factores relacionados, como hablamos, retirar medicamentos, anticolinérgicos, porque estos también nos generan la cuestión del delirium, especialmente en los ancianos, particularmente porque el delirium o el neurotransmisor principalmente implicado pues es justamente la acetilcolina. Entonces, todo ese tipo de medicamentos pues los puede predisponer. Lo que hablamos de la intervención ambiental, hay que regular el sueño, reducir el ruido, hay que hacer terapia física, medidas generales, y la intervención farmacológica, especialmente el uso de antipsicóticos. Actualmente la evidencia muestra que los antipsicóticos atípicos, llámese risperidona, quetiapina o olanzapina, y el haloperidol son equivalentes entre sí en efectividad y superiores a la benzodiazepina. De hecho, las benzos no se recomiendan, y lo que ya hablábamos. Los deliriums, pues, normalmente los vemos más en personas adultas mayores. Si le doy una benzodiazepina y me da un efecto paradójico, en lugar de sedarlo, lo voy a ansiar mucho más y voy a ocasionar que tenga esta situación paradójica. Se recomienda el uso de antipsicóticos en pacientes que tengan delirium hiperactivo,
alucinaciones o riesgo de hetero o autoagresión, usando la mínima dosis que sea necesaria. Y en el delirium hipoactivo, la evidencia disponible aún es insuficiente para su recomendación. La que sigue, por favor. Desde el 2009, la OMS mencionaba que era fundamental emprender acciones acordes a las necesidades de las personas en las que se encuentra su salud mental vulnerada. Actualmente y después de la pandemia, como vimos en la diapositiva anterior, pues se han incrementado estas afecciones y esta discapacidad por trastornos mentales, por lo que es necesario emprender acciones. Ante esto, en el instituto se procuró brindar una atención a urgencias en salud mental con el objetivo de mejorar la intervención que se realiza por el equipo de salud mental y en general, dando a conocer las características de un paciente con trastornos mentales o del comportamiento y que se encuentran psiquiátricamente descompensados o con sintomatología aguda que represente un riesgo para su integridad o la de terceros. Para esto se realizó la Guía Operativa para el Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental, Código Morado. Es la guía número 20, de la cual vamos a estar revisando su contenido. Dentro de los objetivos de la guía tenemos el objetivo general, que es establecer un protocolo de reconocimiento y un manejo integral intrahospitalario del derechohabiente que se encuentra psiquiátricamente descompensado, con la finalidad de brindar atención oportuna, incluyente y con pleno apego a los derechos humanos, atendiendo la urgencia en salud mental de los pacientes derechohabientes de nuestro instituto en los 3 niveles de atención. Como objetivo específico es implementar camas y un protocolo de manejo en urgencias, admisión continua y o áreas intrahospitalarias para el manejo integral de urgencias en salud mental de derechohabientes con sintomatología aguda que pueda poner en riesgo su integridad o de terceros y garantizar su seguridad. En la guía nos menciona el personal que es necesario para que participe en la atención. Para los servicios de salud mental en el marco de una urgencia, se requiere de personal sanitario facultativo de acuerdo con los recursos humanos con los que cuente cada unidad médica en función del nivel de atención que esté manejando. Por ejemplo, pueden ser médicos generales, médicos familiares, médico especialista en psiquiatría, en urgencias, en medicina interna o entre otras especialidades como por ejemplo pediatría. También va a ser necesario la participación de personal paramédico, como es el caso de enfermería, psicología, camilleros y de trabajo social. Y también no dejar de lado que es importante que el personal administrativo y de seguridad también tenga conocimiento de lo que dice esta guía para manejar adecuadamente a los pacientes, porque también tienen una función al momento de la atención. En cuanto a las adecuaciones y los requerimientos de acuerdo al nivel de atención, necesitamos que en el primer nivel de atención se efectúe la capacitación Código Morado o Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental a todo el personal que se encuentre involucrado en la atención de los derechohabientes. También que se promueva entre estos los servicios de urgencia en salud mental, que conozcan que tenemos esta atención, porque muchas veces llegan, preguntan y el personal no lo conoce o les da una información errónea o ellos consideran que en el instituto no se ve este tipo de urgencias. Y también es necesario que se realicen adecuaciones para tener un enlace que sea ideal, oportuno, con sus unidades hospitalarias de referencia, para que cuando les llegue un código morado o una persona descompensada, pues puedan realizar el enlace correspondiente y se brinde la atención.
En segundo y tercer nivel de atención, que es donde tenemos ya hospitalización como tal, se deberá adecuar al menos una cama para la atención de pacientes con sintomatología psiquiátrica descompensada o agitación en las áreas de urgencias tanto de pediatría como de adultos. Vamos a revisar también cuáles son estas adecuaciones, pero de menos tendría que haber una cama destinada a este fin. A cuando llegue un paciente que lo requiera, podamos atenderle en este área en específico. También es requerido contar con al menos una cama en áreas de hospitalización, en área de pediatría y en área de adultos, que muchas veces se puede considerar prudente que sea en el área de medicina interna, donde puedan ser colocada esta área o habilitada. Este va a ser para un manejo de corta estancia, es decir, unos 6 a 8 días de estancia en el que se va a buscar una respuesta al tratamiento con remisión de síntomas agudos y o contención de riesgo suicida. Para esto es necesario que todo el equipo involucrado esté constantemente dándole seguimiento al paciente que esté en esta descompensación. En caso de existir médicos psiquiatras, ellos tendrán que estar vigilando constantemente al paciente, su evolución, haciendo pases de visita, revisando sus tratamientos que estén otorgando, haciendo adecuaciones y buscando que se remitan los criterios por los que llegó el paciente en primera instancia. Muchas veces los pacientes ya tienen un padecimiento conocido y lo que pasa es que dejan de tomar sus medicamentos. Entonces, en estos 6 a 8 días, cuando ya bajo supervisión de enfermería se les brinda los medicamentos, muchas veces remiten los cuadros agudos y ya pueden ser manejados de manera ambulatoria. Pero pues les reitero, para esto es necesario que estén los médicos, enfermeras y todo el equipo muy pendientes y pasándoles visita, evolucionando a los pacientes, no simplemente dejarlos ahí y como es de psiquiatría nadie les hace caso. No, al contrario, hay que estar súper pendientes de ellos. En áreas de hospitalización, ¿dónde sería adecuado colocar o idealmente habilitar o adecuar estas áreas? De preferencia en los primeros pisos del edificio, de preferencia así, ideal, en una planta baja. De no ser así, pues en el primer piso, o sea, que no sea realmente en pisos muy elevados, que en donde lo ubiquemos se cuente con interconexiones con el resto del hospital para que pueda tener acceso el equipo interdisciplinar en caso de que sea necesario. También se deben considerar una variedad de incidentes relacionados con la seguridad, que puede incluir que sea un paciente que tenga conducta suicida o alguna otra forma de autolesión, heteroagresión, fugas o caídas por medicamentos o por la misma condición del paciente, entonces hacer las adecuaciones necesarias. Va a ser elemental maximizar la observación visual de los pacientes desde la estación de enfermería, que estén ubicados preferentemente pues casi enfrente de la estación para que los puedan vigilar de manera constante, y hay que minimizar cualquier punto ciego que pueda existir que ponga en riesgo la seguridad del paciente, que no nos demos cuenta si algo está sucediendo. El ahorcamiento se reporta como el método de suicidio en medio hospitalario en el 70% de los casos, seguidos de corte, estrangulación y sobredosis en el 7.8%. La mayor parte de eventos de ahorcamiento se realizaron en alturas menores a la cintura y en el 52% se asoció a la puerta como punto de anclaje. En el 58% las sábanas o ropas de cama fueron utilizadas como cuerda, de acuerdo a algunos estudios que se han estado publicando. También se sabe que el baño es el lugar en donde el paciente pasa un mayor tiempo solo, por eso hay que hacer ciertas adecuaciones, como que las puertas no deberán contar con cerrojo ni manija, justamente para evitar que los pacientes se puedan encerrar y puedan realizar algún tipo de conducta autolesiva, suicida, etc. También debe ser un espacio libre de anclajes, justo por lo que les mencionaba del ahorcamiento. Tiene que haber un sistema de alumbrado y mobiliario que limite el acceso de los pacientes tanto a focos como contactos eléctricos, porque pues son áreas peligrosas. Tiene que existir un sistema de ventanas que se le hagan unas adecuaciones que puedan
permitir que resistan los impactos. Por ejemplo, las películas de protección, que aunque los golpeen o puedan llegar a estrellar la ventana, como tal no caen los pedazos, simplemente pues justo se estrella y no permite que se puedan lesionar con este elemento. También hay que restringir la apertura de ventanas colocando un límite o un tope para evitar que el paciente se asoma y pues se pueda llegar a aventar desde ciertas alturas si estuviera ubicado la habitación en un lugar alto. En cuanto al baño, se recomienda no usar barras para las toallas porque pueden ser puntos de anclaje. También se debe prescindir de accesorios como son los ganchos, los espejos. Es desaconsejable también el uso de cortinas de baño porque se puede llegar a utilizar como una herramienta para ahorcamiento, porque al mismo tiempo puede ser también un punto de fijación. También es preferible utilizar muebles de materiales resistentes y en caso de que sea posible incluso anclarlos al piso para evitar que puedan ser movidos y que se puedan, tanto les pueda ayudar a que no se encuentren en un punto de anclaje, elevarse para buscar un ahorcamiento, como para poder hacerle daño a un tercero, por ejemplo, si los pueden manipular. En la guía nos establece una señalética que debemos de colocar en las áreas que ya estén adecuadas para que todo el personal conozca que esta es el área justamente en que en caso de que exista una urgencia en salud mental puede saber que ahí puede brindar una atención adecuada porque ya existen las modificaciones, retiro de objetos peligrosos, etc. Tanto las unidades de hospitales generales, regionales, centros médicos de alta especialidad que cuenten con el equipo de salud mental deberán incorporar esta señalética. Actualmente se cuenta con 114 unidades médicas con un total de 170 camas para la atención de urgencias en salud mental, divididas desde el centro médico, en hospitales regionales, generales y las clínicas hospitales. Actualmente, hasta septiembre de este año, desde que se implementó, que iniciamos con toda esta cuestión de atención de urgencias en salud mental, dentro de nuestra institución se han atendido 7,167 casos a nivel nacional, mismos que en otros hospitales de otras instituciones, Secretaría de Salud, IMSS, realmente pues todavía no tienen ese avance como nosotros ya lo hemos tenido. Ahora, pasando al protocolo como tal de código morado, vamos a ver primeramente la detección y activación. Es importante conocer estos grados de escalamiento que puede llegar a tener una persona, que nos pueden ayudar a identificar que se puede tratar de un código morado, de una persona a lo mejor que pueda tornarse en una amenaza, en una agresión, en violencia, para que podamos actuar de manera correcta. El primer grado es hostil, irritable, el segundo es cuando grita e insulta, el tercer grado ya es cuando golpea o amenaza. En cuanto el personal de salud identifique dicha conducta en un derechohabiente, se deberá activar de manera verbal el código morado. Si es que existiera un tipo de sistema de alarmas en el servicio de urgencias interna, en consulta externa o donde se esté dando el caso, pues se tendrá que hacer sonar la alarma. Esto va a ser con la intención de que el personal pues sea alertado y favorezca la participación en el manejo de esta persona que requiera la atención. Es importante que exista una persona encargada para la difusión del requerimiento de atención del código morado y dónde se encuentra. En este pequeño diagrama de flujo se encuentra el manejo inicial, que es activar la señal de alarma o voceo, justo para que todas las personas involucradas sepan de qué se trata, tanto el personal sanitario, que ya hablamos quiénes son los que participan, personal médico, etcétera, pueden iniciar con la contención verbal. De ser necesario o que escale más o nos remita, pueden utilizar la contención farmacológica. Es importante que aquí también, pues idealmente se haga la evaluación psiquiátrica. Mientras tanto, el área de psicología también podría iniciar una intervención familiar, porque muchas veces, obviamente
a cualquiera nos podría impactar a ver a nuestros familiares de esta manera, entonces no sabemos qué pasa, estamos preocupados, desconcertados, muchas veces nadie nos explica lo que está sucediendo, entonces es una buena oportunidad para iniciar una intervención familiar, explicar de qué va este manejo y que pues se hace todo en virtud de buscar la mejora y la atención de la persona que lo requiere. También trabajo social es importante, por ejemplo, si no hubiera personal médico en el momento y psicología es quien inicia la contención verbal al paciente como tal, trabajo social es quien nos puede apoyar o debería también apoyar para registrar, corroborar datos de familiares y también poder iniciar una intervención familiar. Regresando un poquito a ya la situación con el paciente en cuanto a la contención farmacológica, si llegase a ser necesario, se puede llegar a utilizar la restricción física siempre como último recurso, que vamos a leer las especificaciones de esto. Si fuera también necesario que nos remita, a pesar de las contenciones que se han dado, las evaluaciones, puede ser requerido que pase a hospitalización, entonces ya haríamos uso del área adecuada en urgencias para iniciar la contención del caso, o en su defecto, si remite, pues podemos egresar a domicilio, dependiendo de la situación. Si hubiese algún trastorno de base, enfermedad, pues bueno, ver también cuándo se va a dar continuidad y seguimiento al caso, no simplemente que se vaya y lo perdemos del radar, sino qué está sucediendo con él, por qué se dio esa urgencia y qué intervención vamos a realizar para que no vuelva a suceder. La finalidad del tratamiento es el reconocimiento temprano, estabilización de las condiciones que amenazan la vida y el control rápido de la agitación. En la guía nos habla de la técnica de desescalada, que esta es considerada las estrategias de primera línea en el manejo de personas agitadas que no están en un inminente peligro de lastimarse a sí mismos o a otras personas. Esta técnica implica estrategias tanto verbales como no verbales para ayudar a calmar a un paciente. El primer paso para tratar con éxito a un paciente es establecer una buena relación que va a permitir reconocer y abordar las necesidades básicas, que pareciera una forma que es muy simple, pero la verdad es que es muy efectiva. Asegurarse que el paciente se encuentre en un ambiente confiable, que se ofrezca o proporcione a lo mejor agua, que se sientan seguros, que se sientan cómodos, escuchados. A menudo esto se pasa por alto, pero pues justamente es necesario también pensar en que a lo mejor puede estar cursando con dolor el paciente y que eso puede estar haciendo que su conducta se muestre de esta manera, como agitado o descontrolado. Es ideal pensarlo. Algunas estrategias comunes para la desescalada afectiva incluyen mantener la calma y mantener una conducta respetuosa, tener en cuenta el espacio personal, mantener una distancia segura, evitar amenazar o presentar un comportamiento de confrontación. Muchas veces el hecho de cruzar los brazos, estar muy cerquita del paciente o estarlo mirando fijamente puede hacer sentir incómodo al paciente o incluso que se sienta amenazado. También es importante mostrar empatía e interés profesional. Las técnicas verbales importantes incluyen abordar la violencia directa, establecer los límites, ofrecer opciones e informar al paciente también que pueden existir consecuencias de que éste llegue a presentar un comportamiento inapropiado. Siempre es importante brindarle la información completa al paciente para que sepa qué está sucediendo. También va a ser importante identificar la probable etiología de la agitación. Para esto podemos partir desde conocer si se encuentra con un nivel de conciencia alterado o no. Si fuera así, que si esté alterado su nivel de conciencia, podemos pensar en un síndrome confusional. Habría que pensar si se trata de una enfermedad orgánica, metabólica, neurológica o alguna cuestión que se encuentre descompensada, que esté bajo el influjo de alguna sustancia, tóxicos. Si está dentro de un cuadro de intoxicación o abstinencia, pues hay que tratar como tal ese cuadro, ¿no? También si fuera una enfermedad orgánica, metabólica, neurológica, pues hay que dar tratamiento al cuadro de base, hay que dar antipsicóticos y evitar en la medida de lo posible pues el uso de las benzodiazepinas, que si bien muchas veces pareciera la primera opción para dar, a veces pueden hacer una reacción paradójica dependiendo justamente de
el tipo de población de la que se trate, pediátrica, geriátrica, o también de cómo se encuentra en ese momento el paciente como tal. Si no existiera un nivel de conciencia alterado, también podríamos llegar a pensar que, por ejemplo, pudiera ser un cuadro de demencia, ¿no? Que se estuviera agitando en el sentido de que a veces pues no reconocen a las personas, se sienten angustiados, amenazados, entonces podrían llegar a presentar esta agitación. En este caso podríamos usar los antipsicóticos y evitar las benzodiazepinas. También podría ser un cuadro de discapacidad intelectual, que podría ser algo, llamémoslo similar, en el que no tienen esta capacidad de razonamiento como tal, su juicio puede estar disminuido o ausente, entonces pues también pueden llegar a presentar agitación psicomotriz. También se podrían usar antipsicóticos y evitar las benzodiazepinas. Cualquier otra patología psiquiátrica habría que ver si hay desconexión con la realidad. Si fuera así, pues estamos hablando de un evento de psicosis como tal. En este caso, pues el más común es la esquizofrenia, aunque hay otros trastornos psicóticos que se podrían estar dando como ideas delirantes, un trastorno psicótico breve, un trastorno esquizoafectivo, un afectivo bipolar en episodio maníaco que tenga ideas delirantes a lo mejor, pero pues aquí veríamos la desconexión de la realidad. Si no está desconectado de la realidad, podremos a lo mejor ver un estrés agudo, que podría ser en un trastorno afectivo, en trastornos de ansiedad, en trastornos de personalidad. En cualquier caso de estos, es prudente evitar las benzodiazepinas y en primera instancia utilizar los antipsicóticos, o si es conocido de base ya el problema, pues bueno, abordar la situación. En este diagrama se establece una propuesta para el tratamiento de la agitación psicomotriz en el contexto de una urgencia en salud mental, empezando desde la fase 0, que sería prevenir la agitación, después una fase 1, que sería el primer contacto y la aproximación, que si continúa agitándose o escala mayor agitación, ya podríamos utilizar la de escalada verbal. Posteriormente, si se continúa, un tratamiento farmacológico e incluso llegar a pensar hasta una restricción física. En la guía nos establecen estrategias farmacológicas o pautas de tratamiento farmacológico, también llamado restricción química. Por ejemplo, para una agitación psiquiátrica que no es psicótica, se llegaría a poder utilizar el alprazolam, que es una benzodiazepina, desde 0.5 hasta 2 miligramos, siempre iniciando con la dosis más baja. También podría ser utilizado el lorazepam de 2 a 5 miligramos, siempre iniciando con una dosis bajita, a lo mejor desde 1 miligramo, o el diazepam. Cuando se trata de una agitación orgánica o psicótica, ahí sí lo ideal son los antipsicóticos. Por ejemplo, con la olanzapina tabletas desde 5 hasta 30 miligramos podemos iniciar con, no sé, 10 miligramos, una tabletita o media tabletita, cuando son personas adultas mayores. En caso de que no acepten la vía oral, podemos utilizar la vía intramuscular. Como segunda pauta podemos utilizar el haloperidol, se puede utilizar cada 30 a 45 minutos hasta mejoría en una dosis de 5 a 10 miligramos cada aplicación. Es importante conocer que también el haloperidol, finalmente por su mecanismo de acción como un antipsicótico de primera generación, pues nos puede causar ciertos efectos secundarios, particularmente motores, extrapiramidales, de distonía. Entonces también que esto sepamos, ¿no? Que a mayor dosis, pues mayor es el riesgo, pero pues también tenemos que utilizarlo cuando se requiere en una agitación. También existe vía oral, pero normalmente cuando son las agitaciones para una óptima respuesta y porque muchas veces el paciente no colabora, pues se puede aplicar vía intramuscular. Un apartado que se anexó a esta guía operativa es justamente el de la población pediátrica, que es una población que ha ido a la alza en los trastornos mentales y en especial en las urgencias, hablando de desintoxicación por sustancias y particularmente la conducta suicida. En el caso de niños, niñas y adolescentes, los diagnósticos psiquiátricos más comunes asociados a una agitación psicomotriz incluyen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante, trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo,
que puede presentarse con irritabilidad, en la depresión o la manía, abuso de sustancias con las intoxicaciones o síndromes de abstinencia, y otros diagnósticos como las alteraciones del neurodesarrollo, psicosis y enfermedades médicas, particularmente aquellas que tienen un origen neurológico. Se deberán tener presentes las siguientes consideraciones para una adecuada atención en urgencias en salud mental en población pediátrica. Desde el nivel del desarrollo del niño, porque este permite considerar si los comportamientos o funcionamiento es apropiado y acorde a la etapa del desarrollo. No es lo mismo un pequeñito, a lo mejor de 3 añitos, a uno de 7, a uno de 10, a un adolescente. También su desarrollo cognitivo pues va cambiando conforme van pasando los años, y este va a influir en la percepción del concepto de salud-enfermedad, encontrando que a mayor edad pues hay más recursos para que afronten los síntomas y las limitaciones. Dependiendo de la edad y del desarrollo, algunos niños son incapaces de proporcionar información clínica necesaria. Por tanto, quienes sean los padres, tutores o cuidadores van a ser nuestra principal fuente de información. No obstante, debemos de saber que los menores no deben de ser excluidos como fuente de información, porque muchas veces nos abocamos a solo lo que dice papá, mamá, cuidador, quien lleve, y no prestamos atención a lo que los menores nos están refiriendo. En el caso de los adolescentes, se debe de considerar su intimidad e independencia, ya que estos son más propensos a brindar información si saben que ésta se va a mantener con confidencialidad. El personal de salud debe de informar las condiciones bajo las cuales sí se va a compartir la información con los cuidadores o padres, como sería una situación de riesgo inminente, o sea, un pensamiento suicida, homicida. En esos casos, sí o sí, pues tenemos que avisar a los padres o tutores. El comportamiento suicida es la presentación más común de los jóvenes en el servicio de urgencias, por lo que es necesario que preguntemos directamente sobre los pensamientos y la planificación del suicidio, sabiendo bien a bien que esto no va a aumentar el riesgo. Normalmente se pensaba que si preguntábamos vamos a instigar a que el pequeño, la pequeña, el adolescente pueda buscar tener una conducta suicida, y no es así. Al contrario, el personal de salud debe evaluar la presencia de planes suicidas y particularmente la existencia de un intento que sea reciente, porque este es un principal factor de riesgo, ya que representa un aumento de intentos sucesivos. El intento de suicidio se asocia a menudo con un evento estresante vital. Por esto, el hecho de preguntarles directamente, saber qué está pasando, juega un papel de suma importancia para identificar factores de riesgos asociados. En cuanto a la contención en población pediátrica, los principios para la elección del método son optimizar la seguridad del paciente y del personal también, ayudar al infante a manejar sus emociones y mantener o retomar el control de ellas, usar el método menos restrictivo posible y más adecuado a su edad, y minimizar acciones de coerción que puedan exacerbar el estado de agitación. El manejo debe incluir inicialmente técnicas verbales de contención. Puede también llegar a utilizarse la contención farmacológica únicamente en aquellos casos en los que el niño o adolescente represente un peligro para sí mismo o para terceros. Para esto debe obtenerse el consentimiento de quien esté fungiendo como tutor en ese momento. En primera instancia debe ofrecerse la medicación vía oral, y la vía intramuscular debe emplearse únicamente pues como un último recurso. Tanto niñas, niños y adolescentes, en ellos se tiende a evitar antipsicóticos típicos, por ejemplo el haloperidol, dada la elevada potencia que pueden generar de distonía aguda, como les mencionaba, por cómo funcionan, por el bloqueo de los receptores de dopamina que tienen, pueden llegar a generar síntomas extrapiramidales, dentro de ellos la distonía aguda, y esto se ve menos con los antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Por eso, como pueden ver en esta tabla, ponemos primero la olanzapina y risperidona y después el haloperidol. También saber que con el uso de benzodiazepinas, que muchas veces pueden decir, pues le doy una benzodiazepina para más rápido, existe una posibilidad de reacciones paradójicas tanto en niños y jóvenes. Y esto ¿a qué me refiero? Es decir, que en lugar de mitigar, vamos a aumentar la agitación con el uso de las benzodiazepinas.
Las contenciones tanto químicas, que son esos tratamientos farmacológicos, como las físicas, deben utilizarse únicamente como último recurso. La sujeción terapéutica debe ser empleada durante el mínimo tiempo necesario. Los pacientes deben estar monitorizados frecuentemente, no solo para asegurarse de que no se estén autolesionando o exista alguna otra situación médica, sino también para saber en qué momento, a la brevedad posible, puede ser retirada estas contenciones o sujeciones gentiles. Como recomendaciones generales del procedimiento, tenemos que la restricción química o sujeción terapéutica solo debe utilizarse cuando esté clínicamente justificado y después de considerar otras opciones de tratamiento. Va a ser indicado únicamente por el personal médico. Un médico o un profesional autorizado debe evaluar a la persona dentro de la primera hora de haber iniciado esta intervención. Las personas usuarias de los servicios de urgencias en salud mental deben tener un monitoreo tanto continuo y una evaluación periódica con la intención de interrumpir la intervención lo antes posible. Previo al consentimiento informado del paciente, la familia debe de ser notificada con prontitud o bien, en caso de que el derechohabiente no se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento, la familia, el familiar o tutor responsable estará a cargo de tomar las decisiones, previa orientación del equipo de salud mental. También se debe de realizar una retroalimentación oportuna y veraz con la persona y el personal médico después de haber concluido la intervención para buscar las áreas y oportunidad de mejoras. Las indicaciones para sujeción terapéutica. Se debe de considerar la sujeción terapéutica como prevención de un daño inminente a sí mismo o a otros, cuando otros medios pues han sido ineficaces, como una forma de prevención de un daño sustancial al ambiente físico, como prevención ante una probable interrupción grave del tratamiento y para reducir la estimulación o a petición del paciente que pudiera llegar a suceder. El equipo debe de tener al menos 5 miembros y, de ser posible, alguno de ellos del sexo femenino. Debe de incluir un líder designado que explique el proceso al paciente con un lenguaje claro. Antes de ingresar a la habitación del usuario o usuaria e iniciar el procedimiento, se deben de retirar todas las pertenencias personales que pueden usarse como arma o que pueden causar lesiones, incluidos objetos aparentemente benignos. Muchas veces utilizamos en el área hospitalaria gafetes porque pues es nuestra obligación portar nuestra identificación como este tipo, pero deberían de ser retirados o en su defecto contar con algunos que pueden tener broches especiales que al jalarlos se rompen, se abren y no puedan ser utilizados como un arma. También se deberá buscar la oportunidad de leer el consentimiento informado al paciente y, en caso de no ser posible, se le deberá entregar al familiar responsable o, en último caso, si no es posible, porque se tiene que aplicar la sujeción terapéutica por la urgencia, en cuanto se evalúe la situación y se encuentre estable, pues ya se le podrá proporcionar tanto a la persona o al familiar o a ambos. Durante el procedimiento, el líder del equipo va a mantener la seguridad de la cabeza de la persona mientras cada uno de los otros miembros toma el control de una extremidad que ha sido previamente asignada. Esto es importante, que trabajemos con nuestros equipos, sepamos qué va a hacer cada uno. No en ese momento nos hagamos bolas porque pues vamos a entorpecer la atención. El control de la extremidad tiene que ser a través de una articulación principal como el codo o la rodilla, es lo que vamos a buscar fijar para reducir el movimiento. La sujeción como tal, ya que se realice, debe de ser atada a la base de la cama, ni a los pasamanos, barandales, ni a ningún otro lado, sino a la base de la cama. Todas las posiciones de restricción sabemos que van a conllevar ciertos riesgos y para eso es esencial que tengamos una supervisión cuidadosa de esta persona que se encuentre en ese momento con la sujeción. Si existe la aspiración como un riesgo, la persona tendrá que ser colocada como de cúbito lateral.
De lo contrario, la posición ideal va a ser en posición supina. Esto es para facilitar el examen médico y ser más cómodo también para la persona. Tenemos que tener en cuenta que la cabeza debe de estar libre para girar hacia un lado y hacia otro. Y cuando sea posible, la cabecera de la cama debe de estar un tanto elevada. La restricción en posición de decúbito prono, o sea, boca abajo, va a predisponer a la asfixia, motivo por el cual las vías respiratorias deben de permanecer despejadas en todo momento y debe permitirse la expansión completa de los pulmones. Cuando el tratamiento incluya restricción mecánica, la persona debe de estar bajo una observación y monitoreo continuo realizado por un médico, enfermera u otro personal capacitado y competente, lo que es crucial para la prevención de lesiones o incluso una muerte del paciente. Y para garantizar que el uso de la restricción se interrumpa lo antes posible, garantizando durante el proceso la seguridad y comodidad física, bienestar psicológico y el derecho del paciente a la privacidad. La revisión posterior a la restricción es una intervención compleja que requiere una documentación cuidadosa y que tiene lugar después de un episodio de restricción dirigido al paciente y realizado por los proveedores de dicha atención médica con la finalidad de mejorar la experiencia del cuidado del paciente, evitar futuros eventos de restricción, mejorar la calidad y seguridad de la atención del paciente con comportamiento agresivo y documentar el episodio. Todo esto puede contribuir a minimizar los efectos adversos de la restricción y restablecer la relación de confianza entre el personal médico y la persona, pues que fue necesario someter a este tipo de tratamientos. Por ejemplo, aquí también se coloca en la guía, en un anexo, un formato que puede ser utilizado para el control y seguridad del paciente que tiene sujeción terapéutica, con el llenado de los datos, la fecha de la indicación, qué profesionales están interviniendo, cuál fue el causante de la indicación de la sujeción, si era por un riesgo a terceras personas, a sí mismo, por interferencia en el proceso terapéutico, etc. También qué tipo de contención fue, si fue completa, parcial, indicando qué miembros fueron los que se tuvieron que inmovilizar, la duración prevista, el estado del paciente cuando inició, las intervenciones que fueron asociadas, como si hubo contención verbal, si hubo contención farmacológica, qué tipo de, si la medicación fue oral, parental, qué fármaco fue, qué vía, qué hora, y si fue necesario prorrogar la sujeción, pues también cuál fue el motivo, cuánto incrementó más la duración. Y por último, pues también saber el momento en el que terminó la sujeción y el seguimiento del estado del paciente, cómo está su piel, las áreas, la evolución, sus signos vitales, si hubo necesidad de aseo, higiene, de alimentación, de hidratación, y por último, quién estuvo de responsable de esta sujeción, de esta vigilancia. Entonces, este formato nos puede ayudar a que pues sepamos qué es lo que sucedió durante este evento. La sujeción terapéutica debe ser autorizada por un médico tratante, el cual deberá cerciorarse de que la persona no esté cursando con un cuadro de encefalopatía que podría agravarse por la disminución de la información sensorial. Por ningún motivo se deberá ocupar la sujeción terapéutica como un sustituto de tratamiento, como castigo, como respuesta al rechazo del tratamiento, es decir, no quieres, pues te sujeto, o no quieres hacer esto, te sujeto. Tampoco como una respuesta al comportamiento desagradable o cuando la persona lo experimenta como un refuerzo positivo para la violencia. En este mismo sentido, hablando de manejo de urgencias, de hospitalización, de estas cuestiones, en salud mental existe un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Esta se dio desde mayo del 2022. Entre las reformas que se dieron en este apartado de salud mental podemos revisar, por ejemplo, el artículo 51 bis,
que nos indica que los prestadores de servicios de salud estamos obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa, incluyendo tanto los objetivos, posibles beneficios y riesgos esperados, así como las alternativas de tratamiento, para asegurar que los servicios se estén proporcionando sobre la base de un consentimiento tanto libre como informado. En el artículo 72 nos dice que el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue último de las potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. En el artículo 73 se dice que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención que sea comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales, en nuestro caso todos los niveles de atención con los que contamos. El artículo 74 nos dice que para garantizar el acceso y continuidad de la atención se deberá de disponer establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud. Entonces, en todos lados debe de existir ya la atención en salud mental. También en este mismo artículo nos habla que se va a eliminar el modelo psiquiátrico asilar. Para esto no se van a construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría y los actuales progresivamente se van a llegar a convertir, o la visión es que sean centros comunitarios u hospitales generales integrados a las redes de servicios de salud. En el artículo 75 nos habla que el internamiento va a ser utilizado como último recurso terapéutico hasta agotar los previos. Si no existe otra posibilidad, se podrá llevar a cabo el internamiento. Este va a llevarse a cabo de manera voluntaria, preferentemente, y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos al resto de las intervenciones posibles. Se realizará por el tiempo estrictamente necesario, o sea, en cuanto el paciente remita la situación que lo llevó a tener este internamiento, es necesario que egrese a su domicilio. Este va a ser en el hospital general o de pediatría más cercano al domicilio del usuario. Por justamente este artículo en esta reforma es que es necesario que en todas las unidades se habiliten estas áreas, se adecúen las áreas para la atención. En el ISSSTE nosotros ya llevamos, justo desde antes que saliera la reforma, ya estábamos avanzados en el tema, estábamos en la implementación. Actualmente pues ya llevamos, como les mencioné en la presentación, más de 7,000 casos atendidos en nuestra institución al interior de nuestros hospitales. También el artículo 75 nos habla del documento de voluntad anticipada, en el que la persona puede determinar el tipo de acciones que sean tomadas para su tratamiento, o la negativa también a recibir un tratamiento. Si en algún momento no puede llegar a tomar ya la decisión, si existe este documento de voluntad anticipada, se tendrá que respetar. En cuanto a la hospitalización, llamémosle psiquiátrica como tal o en salud mental, pues se va a dar siempre y cuando sea, reitero, último recurso terapéutico, y siempre y cuando existan síntomas que pongan en riesgo al usuario o su entorno, como serían los errores graves de juicio y conducta, una conducta suicida, desde una ideación, el intento, etcétera, que exista agitación o agresividad de difícil control, algún trastorno depresivo grave con o sin síntomas psicóticos, algún síndrome catatónico o negativismo a alimentos. También es importante mencionar que en esta reforma a la Ley General de Salud se establece que por ningún motivo el internamiento debe ser tanto indicado o prolongado si tiene como fin resolver problemas familiares, sociales, laborales, de vivienda o de cuidados del paciente. Anteriormente, cuando a lo mejor entendemos los cuidadores pueden estar desgastados, simplemente decías prácticamente quiero un descanso, voy e interno a mi familiar para que ya no esté dando molestias. O yo ya no lo quiero cuidar, voy y lo interno, dejo de trabajar, lo interno y con eso justifico cosas en el trabajo, pero con la finalidad solo de para que se resuelva lo demás. Pues eso es incorrecto. Actualmente se sabe que esos no son
ningún motivo de internamiento, solo si supera el beneficio y no se pueda manejar de otra manera, es que se puede llegar a dar el internamiento. Ante esta reforma, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento en junio del 2022, el 14 de junio como tal, en el que establecen el posicionamiento de ellos ante la reciente reforma. Ellos dicen que se identifican a la reforma con cambios sustantivos, desde abandonar los conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención. Como ya mencionaba, actualmente se va a dar prioridad a una atención comunitaria cercano a los domicilios y en hospitales generales, con el cual, dicen ellos, se involucra en la atención de la salud no solo a las familias y al Estado, sino a la comunidad. También menciona que poner límites a los internamientos forzados refrenda la autonomía y poder de decisión de las personas sobre los tratamientos a recibir. Migrar de un modelo asilar a uno de respeto y vigencia de derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud es un primer paso para abandonar esquemas de control excluyentes. Como tal, la CNDH considera positivo que la reforma plantee bases para implementar un modelo que se oriente a combatir los estigmas que existen sobre las personas que requieren de los servicios de salud mental y que contribuya a garantizar el derecho de la vida independiente de las personas mediante el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco la atención prestada. Cualquier duda o comentario, les dejo mi dato de contacto, mi correo institucional, que es carla.barrera@iste.gov.mx. Espero que esta información les sea de utilidad y quedamos a sus órdenes. Gracias.